Un día eres joven, tratas de acomodar tu vida después de una pandemia, disfrutar o mejor, intentar vivir. Y al otro día... Mira, tenemos imágenes ahorita ya verificadas que nos van a poner precisamente en pantalla de las detonaciones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al podcast del Rótulo. Soy Diego Fer. Ucraniana es... Son imágenes ya verificadas de explosiones en Ucrania. Hace más de 100 días, más de 100 y pico días, que ya superamos los 120 y pico, empezó esta guerra. De que cree que Putin ha tomado la decisión de invadir Ucrania y atacar su capital. Este fin de semana Otra guerra. Está cerquita a Europa. Podríamos estar ante la mayor guerra en Europa desde 1945. Declaraciones del primer ministro. Está ya no tan lejos en tierras árabes. Potenciales crímenes de guerra en Siria cometidos por el ejército del presidente Bashar al-Assad. Rosa, durante los está ya no entre latinos o contra. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador luego que se reportaran 62 muertes. Los crímenes contra líderes sociales en Colombia van en aumento. Ya no entre africanos o contra africanos. En esta iglesia católica nigeriana, la celebración de Pentecostés ha terminado con al menos medio centenar de muertos. Con todo y que esas guerras, de ellas y ellos, de esas tierras, de nuestras tierras, siguen, la guerra, esta guerra. Fuerzas armadas rusas entraron hoy a territorio ucraniano. Desde el día 1 fue distinta para todos, para ellos sobre todo por esto. Pero no hay niño que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules, eso es muy importante. This is not a developing third world nation. This is Europe. What could be a difference here from other conflicts, that could seem very far away, in Africa or Middle East or whatever. Place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. Menos esta guerra los incomoda, nos incomoda. El conflicto entre Rusia y Ucrania le pone presión adicional a la inflación en Colombia, según FEDESarrollo. Cuando esta guerra, una guerra que creíamos ajena, pero el bolsillo nos ha dicho no. Esa guerra también es tuya y la vas a sentir. Pues según FEDESarrollo, el conflicto entre Rusia y Ucrania podría tener efectos en los precios de los alimentos e insumos en el territorio colombiano. Cuando esa guerra, aquella que queremos llamar suya, pero no podemos porque como no podíamos estar más jodidos, terminó siendo como la gaseosa. La tuya, la mía y la nuestra. Cuando esa guerra empezó, en la primera persona que pensé fue en Sofía. Soy periodista rusa. Trabajo en un medio ruso, pero no trabajo en el periodismo político. Me estoy dedicando a cultura, entretenimiento y ciencia, pero puedo decir que mi trabajo también ha sido afectado por eso, por supuesto, porque en el tiempo de guerra no se habla de cultura. Vamos a llamarla Sofía porque en la Rusia de hoy los periodistas que hablen mal de la Rusia de Putin deben protegerse y evitar joder un poquito más su existencia, sobre todo si quieren volver a su Rusia, la de su familia, la de sus amigos. Tengo que decir que entre periodistas, entre los jóvenes formados, ahora mismo están pensando a dónde podemos emigrar, dónde podemos estar para no ser parte de eso y para no sufrir algún tipo de represión por simplemente estar en contra de la guerra, porque no sabemos realmente si mañana van a decir que pronunciarse en contra de la guerra es como ser el enemigo del Estado. Sofía es de esas personas alegres a las que es difícil encontrarlas descompuestas. Pude compartir con ella 6 meses y solo hasta el día de esta entrevista la vi así. Sofía es de esas personas que con su sonrisa le arregla a uno el día porque lo transmite, porque su energía es una chimba. Quiero creer que lo sigue siendo porque ese día esa energía no estaba. Ese día su energía se la había consumido todo eso que abruma cuando el golpe emocional es muy fuerte. Ese día me quedó la sensación que se desahogó. ¿Estás lista? Pues sí. Listo. Ante todo decir que es un dolor para cualquier persona en todo el mundo. Creo que los que seguimos noticias y los que tenemos acceso a diferentes fuentes, no puedo imaginar otra emoción que no sea el dolor.
Esto que están por escuchar es el corazón de Sofía en uno de sus momentos más vulnerables, como lo puede ser perfectamente para cualquier persona que se vuelve víctima de la guerra, de la violencia o queda en medio de estas dos. Como muchas y muchos colombianos que lo han sido, pero de quienes no conocemos su historia porque Colombia no permite igualdad ni siquiera para contar una historia. Y ojalá eso cambie. Así se siente el comienzo de una guerra a distancia, vía stream, vía redes, vía chats, vía los tuyos. Así se siente ver el minuto a minuto del principio de algo que no quieres vivir y necesariamente tienes que narrar para no olvidar. Recuerde, esta entrevista fue grabada 3 días después de que la invasión de Rusia a Ucrania empezara. Y yo me enteré por unos compañeros que están ahora en Kiev, porque me han escrito que están escuchando bombardeos, y he empezado a leer las noticias de manera muy nerviosa, como viendo todo, y no paraban de salir breaking news. Nervios, mucha gente llora, mucha gente está intentando un poco controlar las emociones. Te hablo tanto de mis amigos y compañeros de trabajo, periodistas, sobre todo compañeros de la universidad, que estamos muy metidos en el mundo de la información, estamos siguiéndolo muy de cerca en el sentido informativo, y es horrible, la verdad. Noto que muchos están en contra de la guerra. Quizás la generación como más mayor, los que se informan únicamente por los canales de televisión, pues están, digamos, más... piensan que todo es lo normal, ¿no? Como que no ha pasado algo tan grave. No, creo que no entienden la escala, porque también, no sé si has visto que ahora los medios rusos no pueden llamar esta operación ni guerra ni ataque. Estos canales rusos tienen prohibido, entre otras cosas, usar la palabra invasión o guerra en noticias sobre el ataque a Ucrania. No pueden utilizar estas palabras, tienen que utilizar las palabras demilitarización, o sea, como dándole el sentido contrario. Y entonces es muy difícil. Yo estoy obviamente en contacto con todos mis amigos y familiares ahí, y el miedo es también, bueno, el mayor miedo ahora es que esto dure, ¿no? Que al final políticos no consigan parar esta agresión, pero también hay mucho miedo sobre las consecuencias, porque tanto económicas como, bueno, sobre todo eso, ¿no? Como el nivel de vida va a bajar tremendamente, va a sufrir mucha gente, vamos a notar el aislamiento de Rusia completo, y llegamos a una situación internacional muy, muy, muy alarmante, que no sabría decirte. Incluso los politólogos rusos dentro y fuera del país lo comentan como muy cuidadosamente, porque muchos no lo esperaban. Es una situación muy difícil. Y también creo que el sentimiento de la impotencia es muy grave, muy, muy grande. Muchos también sienten culpa o vergüenza porque esto está pasando en el mundo bajo mi bandera, ¿no? Y aunque muchos nunca hemos votado a Putin, ni nunca hemos apoyado el gobierno,
muchos también han protestado como podían. Es bastante peligroso protestar en Rusia ahora porque te pueden quitar la libertad. Pues incluso con todo esto sientes como que parece que no ha sido suficiente. Rabbit hole, yeah, rabbit hole. Almost all of us are understanding this thing. Casi todos entendemos que hay mucha mentira afuera, entonces no sabemos lo que está pasando. Sí, he oído que algunos civiles han muerto, incluso niños, pero no estoy segura de poder creerlo porque hay muchas noticias falsas. Están ganando dinero. Creo que esto es un crimen, una agresión contra un país vecino. Nuestro gobierno invadió. Ahora está matando gente. Tratamos de no involucrarnos demasiado en eso porque ya tenemos suficientes problemas. Bueno, quería preguntarte inicialmente, claro que por supuesto por las primeras declaraciones que me das, entiendo, pero quería preguntarte cómo estás, como persona, cómo te sientes. Estoy en shock y creo que un poquito me recuerda como el principio del coronavirus, como cuando parecía todo una pesadilla surrealista y querías levantarte y pensar, esto ha sido mi pesadilla, pero ya está todo bien. Pero esa era la realidad. Y también la misma incertidumbre y la misma ansiedad. El miedo por mis seres queridos. Todo emociones negativas y también la imposibilidad casi de seguir la vida normal. Porque te quedas, bueno, yo no he dicho, pero yo vivo en España, en un país, en un lugar muy seguro y donde ahora, la verdad, la gente sí habla del tema, pero yo puedo salir a la calle y no tengo miedo a que pase algo. Pero cuando estás viviendo esta situación y estás todo el tiempo revisando canales de Telegram, medios, Twitter, todo, estás en un estado de ansiedad que ya tú mismo te preguntas ¿cómo lo puedo parar o cómo me puedo tranquilizar un poquito, ¿no? Te tomas una infusión o te obligas a quitarte las noticias por una hora para tranquilizarte un poco, pero es verdad que, por ejemplo, ahora realmente despejar la mente de esto es tremendamente difícil. ¿Qué dice tu familia cercana, de pronto el círculo más relativamente cercano a ti? ¿Cómo recibieron esto? ¿Se encuentran en Rusia? ¿Están en otros países también? Sí, mis familiares están en Rusia y mis mejores amigos también. Están todos, por supuesto, en un estado muy depresivo, diría, y con ansiedad, incertidumbre y no saber qué va a pasar, tanto a nivel mundial como a nivel de trabajo, de dinero. También en Rusia ahora mucha gente está sacando el dinero de los cajeros, hay colas, porque con la llegada de las sanciones es verdad que va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, si la gente tiene, no sé, sus ahorros en otra moneda, o sea, no sabemos realmente cómo va a funcionar la economía y el sistema financiero. Y estamos en contacto, por supuesto estoy en contacto con mis seres queridos, pero no sé cuándo nos vayamos a ver y eso también es una sensación muy dolorosa, sin duda. Previo a lo que fue la decisión de Putin de realizar, si se quiere, la invasión, ¿cuál era la percepción que tenías? Antes me comentabas que de golpe sentían que podía ser, si se quiera, más un lenguaje mediático como para presionar, pero no sentían cercano que fuera a ser un hecho. ¿Cómo recibieron previo a la decisión del gobierno ruso lo que sucedió? ¿Te refieres más a cómo lo recibió la gente o mi opinión personal? O puede ser también la percepción previa a, ¿no? Sobre todo.
Yo creo que sobre todo para eso hay que dibujar un poco la visión del mundo que dan los medios rusos y que dan los medios occidentales, y también distinguir un poco entre los medios rusos que intentan ser independientes a pesar de la censura y los medios estatales que son todos los canales de televisión públicas. Y el nivel de acceso de estos canales su audiencia es muy grande. Y por eso te digo que los mayores, por ejemplo, normalmente se informan por las noticias en la televisión. O incluso los que tienen como la visión más crítica siguen viendo estos programas. Y son programas con mucho odio, mucha propaganda. Y durante años, realmente años, no sé, 8, 10, no sé cuánto ya, todos los canales rusos principales, los más grandes, ponían en prime time programas como tertulias políticas donde transmitían el mensaje muy claro. La propaganda de guerra empieza siempre antes de las operaciones militares. Efectivamente, hay que ir preparando el terreno y normalmente se empieza a justificar la guerra antes de comenzarla. Siempre elegían como oponentes como muy caricaturescos. Por ejemplo, pueden invitar a un americano, pero va a ser un americano que no sabe realmente discutir y debatir a nivel que el oponente. Y ucraniano, por supuesto. También hubo mucha propaganda sobre cómo son los ucranianos, ¿no? Que meter como este odio que antes no existía, porque hay que destacar muchas veces que los pueblos ruso y ucraniano son tan cercanos y tan unidos y tan entrelazados que lograr separarlo y generar odio eso fue un trabajo de muchos años de la propaganda estatal. El hecho de que se hagan, el hecho de que ya haya una incursión en Ucrania, de que se quiera, si se quiere, valga la redundancia, tomarse este país, ¿eso entonces a qué los lleva? ¿A qué los lleva a pensar? ¿O qué dicen esos mismos analistas, o por lo menos qué se piensa en Rusia sobre esto? Es bastante difícil generalizar ahora, porque si te digo que hablo solo de mi círculo, como de mi burbuja de Facebook, de los que están en mi lista, estamos todos muy preocupados. Todos se han pronunciado en contra de la guerra y por la paz, que hay que parar esto y ojalá los políticos, los diplomáticos hablen. Ojalá se solucione este problema. Pero no lo sé si a nivel de todo el país, es un país muy grande, no sé si sabría y si tengo el derecho de hablar de todo el país, pero creo que mucha gente, mucho más de lo que quiere transmitir la propaganda rusa, mucha más gente está por la paz. No queremos guerra. Y mucho menos con un pueblo tan cercano. Muchas familias están separadas. Por eso, porque muchos tienen familiares, tienen origen ucraniano. Es que de verdad, separar estos dos pueblos y enfrentarlos, esto sí es un verdadero crimen. Todos entendemos que, espero que la mayoría de la gente entendemos que no somos enemigos. Y antes de todos estos acontecimientos, antes de 2014, fue tan normal viajar a Ucrania, tan normal que los ucranianos vengan a Rusia a viajar, a trabajar. Hay muchas parejas de rusos y ucranianos, eso es como lo más normal, lo más común. Los ucranianos tienen su propio idioma ucraniano, pero también la mayoría hablan o entienden ruso.
En las regiones del sur de Rusia, el dialecto que hay, el acento que hay, es bastante influenciado por la lengua ucraniana. Nos entendemos muy bien, tenemos la cultura, la literatura, el pasado, todo esto muy, muy, muy unido. Y también creo que es un tema tremendo que tanto el pueblo ruso como ucraniano tiene en el pasado como un trauma colectivo de la Segunda Guerra Mundial, donde ambos pueblos luchaban lado a lado en contra de la Alemania nazi. Y cada año en Rusia, el día 9 de mayo, que es la fiesta de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, hay marchas y ponen muchas películas sobre la guerra. Siempre en los colegios, en los institutos nos enseñaban que guerra es lo peor, que hay que evitarla de cualquier manera. Nos daban flores y bombones para que los llevemos a los veteranos. Y algunos sí hablaban de la guerra y la recordaban, y otros lo callaban y decían, es tan horrible que mejor que no lo sepáis nunca. Y entonces, si cada año lo recordamos y decimos todos nunca más, y todos nos deseamos el cielo pacífico y que todo esté bien, pues yo creo que este shock es incluso más drástico, porque ¿cómo puede ser que no solamente lo estamos viviendo, sino mi país lo ha empezado? ¿Has tenido oportunidad de hablar con colegas tuyos que hagan parte de estos medios para saber también cómo han recibido ellos esta información, esta noticia? Bueno, diría que no sigo tanto los medios oficialistas porque me ponen demasiado enfadada, la verdad, porque veo las falsificaciones, que lo hacen como muy, muy, muy parcial. En el siguiente clip analizamos cómo funciona esta maquinaria ucraniana de desinformación. Maquillaje, montaje, espectáculo y auténticas mentiras. En Ucrania funciona sin cesar una línea de producción de noticias falsas sobre la operación especial de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Ahora creo que no tengo muchos compañeros en los medios oficialistas. Porque es verdad que creo que estamos divididos incluso en el gremio periodístico. Yo ya a esas alturas no llamaría que son mis colegas los que por ejemplo, hacían estas tertulias falsas con mensajes de odio y con el mensaje muy claro de militarismo, de amenazas, de que Rusia es sobre todo un poder militar. A mí como persona me gustaría más que dentro de mi propio país la gente viviera bien, tenga buenas pensiones, buena medicina. Y de eso no se habla. Es también curioso que ya durante últimos años las noticias rusas, los informativos en la televisión, hablan muy poco hablan muy poco sobre los problemas internos, sobre problemas sociales. Cubrían tanto los temas ucranianos que parecía que no vivimos en Rusia, que vivimos en Ucrania. Están más interesados por lo que pasa en la política interna de ¿Cómo es Ucrania? ¿Cómo eran, digamos, has viajado allá? ¿Has tenido la posibilidad de pasar días, si se quiere, no sé si feriados allá? Estuve en Crimea antes de 2014 y en otras ciudades ucranianas solo de paso. Lamentablemente no he aprovechado el tiempo para viajar ahí. Dicen que Kiev es muy bonito, Crimea es muy bonito, por supuesto. Yo creo que es una tierra igual de bonita que Rusia. Las ciudades son parecidas, la cultura,
la cocina es tan cercana. Siempre que me preguntan aquí en España cuál es el plato típico ruso, yo digo borscht, pero borscht es una sopa de remolacha que no sé si realmente es ucraniana o rusa. Nunca me he preguntado si hay la diferencia, ¿no? La literatura, los escritores más importantes que estudiamos en las carreras de letras, de periodismo o incluso en el colegio, muchos vivían en Kiev, algunos escribían también sobre Ucrania, cuentos, actores, películas, es que no sé, música, muchos músicos que antes daban concierto tanto en Rusia y en Ucrania, ahora tienen que posicionarse sí o sí. Me parece horrible eso, toda la situación que ha sido creada y de verdad son los políticos que han empezado esto. No hubo premisas para esto. No sé, recuerdo también estar aquí viendo un espectáculo de flamenco y conocí así de repente a 2 chicos ucranianos muy jóvenes, estudiantes, que me han recordado mucho a mí misma hace 10 años, que viajaban de autostop, que se quedaban en casas de couchsurfing y hemos hecho un paseo por la ciudad, hemos tenido charlas también sobre política y creo que hemos tenido la comprensión total es que yo creo que nuestra generación de los jóvenes realmente nos entendemos mucho mejor entre nosotros, pero el problema es que en la política, al menos de Rusia, están los viejos que ya han perdido conexión con la realidad. Hace unos días hacía la reflexión acá con familiares que sentía que la única solución viable para este conflicto estaba en Rusia y estaba en su gente. La gente en Rusia, lamentablemente, tiene muy poco poder de decisión y también tiene mucho miedo, muy comprensible, sobre su seguridad, sobre su libertad, sobre la seguridad de sus familias. Entonces, yo creo que mucha gente está ahora muy preocupada y no quiere esta guerra y habla solo sobre esto en sus hogares, como pasaba, por ejemplo, en la época de represiones de Stalin, que la gente hablaba en casa pero de voz baja. Pues yo creo que eso está pasando ahora en los hogares rusos, que nadie lo quiere, pero la gente con tantos años de políticas represivas y con la ausencia ahora mismo de los medios independientes con gran audiencia, porque los pocos medios independientes son periódicos o están en internet y no llegan a tanta gente como la televisión. Es muy poderosa la televisión. Entonces, yo creo que cuando el mensaje es tan... cuando tienes el mensaje único, ¿verdad? Cuando no ves la segunda historia, la segunda parte, es muy difícil tener pensamiento crítico. Es que como estás fuera de la tribu, ¿no? Y yo creo que aquí es un sentimiento totalmente animal, de no querer estar en la oposición, de pensar que el conformismo te va a salvar de las represiones, de que te quiten el trabajo, de que te pongan una multa o de que te meten un cargo de unos años por alguna razón, o de que te metan droga, como pasó con un periodista hace unos años. Chanting in celebration as an emotional Ivan Golunov goes free after Russian police dropped drugs charges against the investigative journalist. Me gustaría que esto no sea causa de la rusofobia en el mundo, porque como en algún momento, no sé si la Organización Mundial de Salud ha decidido no llamar el virus chino para evitar
las asociaciones con un país o un pueblo, pues yo creo que en ojalá también la gente entienda que no es la agresión rusa, es la agresión de Kremlin. Es un proyecto del gobierno ruso, pero muchos ciudadanos de verdad no quieren la guerra. ¿Cuándo vas a volver a Rusia? Cuando haya otro gobierno. El día que pase eso, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Abrazar a mis amigos, porque todavía no puedo abrazar a mi familia. Quizás viajar ahí me gustaría. No, ya te digo, no en el futuro cercano, pero en algún día me gustaría. Quizás se me vaya un poco este radicalismo, ¿no? De ahora, de la emoción, porque también es verdad que cuando estás en una emoción muy fuerte, dices, pues nunca más, ¿no? Que ya no quiero tener relación ninguna con este Estado, porque yo separo mucho como el país, el pueblo y el Estado. Porque yo sigo trabajando en ruso, es mi idioma. No quiero sentirme vergüenza al hablar por la calle en ruso. Este fue el impacto inicial, el golpe que recibe una persona al enterarse de la peor de las noticias, su reacción tras acomodarse del totazo, tras sentir vergüenza por lo que el gobierno de su país decide sobre la vida de otros. El tiempo. Dice el adagio popular que el tiempo lo cura todo. Bueno, dice la gente en la calle, ¿no? Siempre le dicen a uno cuando está entusado, cuando uno pierde un ser querido, cuando uno siente mucho dolor por algo, ¿no? Yo no creo, pero probablemente hace que todo sea mucho más llevadero. Probablemente hace que olvidemos lo que queremos y lo que no tanto. Pasados 130 días de la invasión, yo tenía ganas de volver a hablar con ella. Yo cambié tu nombre, ¿no? Tú me has pedido que cambiara tu nombre, entonces te estoy llamando Sofía en este mira, multiverso. una actualización. Me puedes llamar Ana, simplemente sin nombrar quizás mi medio, ¿sabes eso? Espera mañana la segunda parte de esta historia. Una conversación con Sofía, o mejor Ana, a 130 días de la guerra. El podcast del Rotolo es una creación de Isa Mata y Diego Fero, es decir, este pechito. Recuerden que si quieren escribirnos lo pueden hacer a través de Twitter a @elrotolo con doble O al final, Instagram en @elrotolo2, número 2 al final, o si quieren escribirnos un poco más largo, hágale. El correo del Rotolo es elcorreodelrotolo@gmail.com. Rotolo con una sola O, lo repito, elcorreodelrotolo@gmail.com. ¡Qué cantidad de os! Gracias por escucharnos. Nos oímos mañana.